بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordiosísimo, la paz y las bendiciones sean con el profeta de Dios y su descendencia purificada. Bueno, bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam, de leyes prácticas. Hoy vamos a ver la octava lección. Veníamos hablando las últimas 3 clases de la ablución, las condiciones, la forma de realizarla y demás. Hoy vamos a ver, como última clase acerca de la ablución, los efectos o mujebat o efectos o causas. Después vamos a ver exactamente a qué nos referimos con esto, las dudas y las cosas que invalidan la ablución. Bien, los mujebat, es decir, los efectos o causas que tienen el vudú, podríamos decirlo, una traducción bastante literal. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando tenemos vudú, van a haber algunas prácticas que si las realizamos van a ser correctas. Por ejemplo, el rezo. Obviamente que si tenemos vudú, nuestro rezo va a estar correcto, en la medida, por lo menos en ese punto. Después vamos a ver que hay otras condiciones. Pero, digamos, si no tenemos vudú, de ningún modo el rezo va a ser correcto, digamos. Ni el rezo, ni por ejemplo una parte olvidada, si nos olvidamos de una prosternación, o el saludo final, o el testimonio. Si no tenemos la ablución, no va a ser correcto. Y lo mismo para el hecho de circunvalar la Kaaba, digamos, con la gente que hace el Hajj, la peregrinación. El momento de hacer la circunvalación a la Kaaba debe tener la ablución. Bien, otra cuestión. Cuando hay cosas que podemos hacer o que no podemos hacer dependiendo si tenemos vudú o no. ¿Cuáles son estas cosas? De forma general, porque después vamos a ver en detalle cada una de estas cosas, es, por ejemplo, no podemos tocar la escritura del Corán si no tenemos vudú. Digamos, es prohibido, haram. Tocar el nombre de Dios en cualquier lado, en cualquier idioma que esté escrito, tampoco podemos si no tenemos la ablución. Y como una obligación obligatoria, es decir, que hay distintas fatwas, algunos no han dado fatwas, tampoco ni el nombre del profeta ni el nombre de los imames, ni ningún otro profeta tampoco. Vamos a hablar de la precaución obligatoria. Bien. Vamos a ver primero otras cuestiones. También, si tenemos vudú, otros efectos que tiene es que nuestras prácticas tengan mayor bendiciones. Por ejemplo, el caso de leer Corán. Podemos estar leyendo Corán sin tener vudú, es decir, sin tocar, hablábamos antes, las letras. Pero en el caso de tener la ablución, va a tener una bendición completa. Lo mismo con un duá y lo mismo con algunas otras prácticas. Siempre es preferible tener la ablución porque nos ayuda en un montón de cosas y nos protege de un montón de otras que ya las vamos a ver. Bien. A veces incluso también el hecho de tener o hacer la ablución anula algo que de otro modo sería aborrecible o macrú, digamos. Por ejemplo, uno come
estando en estado de Yenovat, que después vamos a ver qué significa eso, es makruh, es aborrecible, o si se va a dormir en estado de Yenovat también es aborrecible, o makruh, que en caso de hacer vudú, ese estado aborrecible o esa acción que se considera de ese modo, dejaría de serlo. Por ejemplo, voy a comer, no tengo tiempo suficiente para hacer el baño completo, pero sí tengo tiempo de hacer la ablución, hago la ablución, con lo cual deja de ser makruh. Vamos a seguir en estado de Yenovat, como lo vamos a ver más adelante, pero por lo menos deja de ser makruh esa acción. Lo mismo para dormir. Bien, las cosas que sí o sí debemos tener, bueno, primero, obviamente, todos los rezos obligatorios y los preferibles. La única excepción que podemos dar de los rezos es el rezo para el difunto, que en ese caso es muy recomendable tenerlo, pero bueno, no es un requerimiento, es decir, si se reza sin tener la ablución, sigue siendo correcto. En el caso, como hemos repetido, ahora lo que estamos viendo exactamente es una descripción más detallada de lo que ya habíamos nombrado en un principio, como había dicho en un principio. Bien. En el caso de que nos hayamos olvidado de una prosternación, nos hayamos olvidado el juramento o el testimonio o el saludo final del rezo, para realizarlos, porque debemos hacerlos si sabemos que nos hemos olvidado, deberíamos tener la ablución. Muy bien. Nuevamente habíamos dicho en el caso de la circunvalación, tanto en la umbra, es decir, la peregrinación que no es obligatoria, o en el hajj obligatorio. Bien. De hecho, hacer la circunvalación, o sea, el tawaf de la Kaaba, es decir, de la casa de Dios, sin la ablución, está prohibido, directamente haram. Bueno, ahora vamos a detallar un poquito más esto que habíamos hablado de la cuestión de tocar el nombre de Dios o el Corán. Hay un montón de, digamos, puntos más detallados de los que podemos hablar. Por ejemplo, en el caso de que sea una traducción del Corán, no habría problema de tocar un Corán, si es la traducción, excepto el nombre de Dios o el nombre del profeta. Pero lo que es el texto en general no habría problema de tocarlo. Aunque siempre es preferible tener la ablución, siempre que estamos por una cuestión de respeto al Corán. Bien. Habíamos dicho que el profeta y los imames era una precaución obligatoria. No es solo con las manos de lo que estamos hablando, con cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, me apoyo el codo, que ya de por sí también es una forma de falta de respeto. Apoyo el codo sobre el libro y no tengo ablución, también es un problema. O no sé, me quedé dormido y tengo la cara apoyada en el libro, que también sería raro, pero bueno, también es algo que está prohibido, digamos. Y bueno, en el caso de que nos quedemos dormidos leyendo el Corán también es un problema, porque cuando nos despertamos nos damos cuenta al haber dormido que hemos perdido la ablución, con lo cual estamos en un problema. Con lo cual no es recomendable quedarse dormido usando el Corán como almohada, por favor, es una falta de respeto. Bien, no importa qué tipo de caligrafía está escrito, a veces por ahí es una caligrafía que no, por ejemplo la cúfica, que es más ornamental, las palabras, puede alguien tener duda de si eso está escrito de forma correcta o no, al estar escrito de forma ornamental, se puede, no se puede, no, es lo mismo, está escrito con la caligrafía que sea, no se puede apoyar. Lo mismo pasa con, por ejemplo, si está escrito en madera, en papel, está impreso, está escrito a mano, de piedra, del material que sea. Si no tenemos ablución y es el nombre de Dios, está prohibido. Y si es Corán, lo mismo, está prohibido. A veces pasa que son palabras que están escritas, que están repetidas en el Corán, y aparecen en un libro, y están en árabe incluso. Pero bueno, no es la intención del escritor de que está hablando del Corán. Si no es la intención, no está hablando del Corán, de esas palabras o de una leya, por ejemplo, no hay problema. Pero si el escritor está citando una palabra del Corán, nuevamente es prohibido para nosotros tocarlo sin ablución. Bien,
Si está escrito al revés, al derecho, por ejemplo, esa gente que escribe como si fuese un espejo, digamos, nuevamente está prohibido. Está escrito, si el nombre de Dios o el profeta están escritos en otros idiomas, también es un problema, como habíamos dicho antes. O por ejemplo, Audhu Billah, el nombre de Shaitán. Por más que sea una buena palabra, o kafir, sea buena, mala, no importa, no podemos tocarla, digamos. No podemos faltar respeto al Corán, digamos. Esté escrito lo que esté escrito. Bien, bien. ¿En qué momento no está prohibido el tocar el Corán o eh, el nombre de Dios, como habíamos hablado, sin la ablución? Si es el pelo lo que toca, en un principio no habría problema, digamos. Si hay un vidrio o un folio, un papel plástico, por ejemplo, que está cubriéndolo, en ese caso no habría problema. Entre medio de los espacios en blanco, por ejemplo, entre las letras o entre las palabras, tampoco habría problema. Por ejemplo, si nosotros no tenemos ablución, queremos agarrar el Corán, lo agarramos de los márgenes, no habría problema. O a la hora de pasar la página nos fijamos de que no estamos tocando sobre la parte escrita, sino que estamos en una parte en blanco. En ese caso no habría problema, básicamente. Pero siempre es preferible tener vudú. Bien. ¿En qué casos, ahora vamos a hablar directamente, en qué momentos es preferible tener el vudú, pero no es obligatorio? Bien. ¿En qué casos lo vamos a ver? Primero, habíamos hablado ya antes del rezo para el difunto, que no es obligatorio, pero es muy recomendable tenerlo, digamos. Para ir a una mezquita, digamos, también es muy recomendable, o a los haram, los santuarios de los distintos imames o santos de Dios también es muy preferible. Algunos dicen que haram directamente, pero bueno, eso también es otra opinión. Para llevar el Corán, nosotros podemos tocar, como hemos dicho, la tapa o las hojas, la parte que no está el libro, pero siempre es preferible tener la ablución, es muy preferible eso. Antes de dormir, como habíamos hablado antes, es preferible. Bien. Para ir a visitar un cementerio, para ir a visitar a nuestros difuntos, también es preferible tener siempre la ablución, digamos. Es una forma de protección y de un montón de otras cosas. Bien, vamos a ver algunas de las dudas con respecto a la ablución. Por ejemplo, si yo no sé si he hecho la ablución, en ese caso, digamos, se cuenta como que no lo he hecho. Si no sé si lo he hecho o no lo he hecho. Siempre hay que volver a la certeza. Decíamos, al no tener certeza, es la misma cantidad de certeza como de duda, en ese caso deberíamos hacer la ablución nuevamente en el caso de que si lo hubiésemos hecho. Pero si no sabemos, digamos, debemos hacer la ablución. En el caso de que yo hice la ablución, sé que hice la ablución, pero no sé si realmente la he perdido porque he hecho algún otro tipo de actividad, después vamos a ver cuáles son las cosas que anulan la ablución. Si yo no sé bien si la he perdido o no, en ese caso volvemos a la certeza, es decir, que yo sí hice la ablución. Bien. Ahora bien, estoy en el medio del rezo y en ese momento no me acuerdo si tengo la ablución y no o si tengo la ablución, en ese caso es un problema. Debemos terminar la oración y volver a hacer la ablución y empezar la oración de nuevo. Bien, si después de la oración dudamos si lo hice, si había hecho la oración, había hecho la ablución o no, en ese caso, esa oración que hicimos es correcta. Pero para las oraciones que vamos a hacer después, por ejemplo, si hicimos sobre la oración del mediodía, nos queda la de la tarde, deberíamos ir y hacernos esa oración es correcta, pero deberíamos ir y hacernos, digamos, la ablución. Bien. Si nosotros antes de rezar sabemos que tenemos algo que nos impide que llegue el agua, digamos, algún tipo de obstáculo, antes de rezar sabemos que tenemos ese obstáculo y no lo eliminamos, digamos, para que llegue la ablución el agua hasta la piel, si antes lo supimos,
por más que después hayamos rezado, ese rezo es inválido, es decir, deberemos volver a hacerlo. Pero si nos damos cuenta después de la oración, por ejemplo, terminó la oración y, me di cuenta que acá había quedado un poco de pintura, acá no pone. Esa oración es correcta, pero para las oraciones siguientes deberíamos correrlo, limpiarlo y volver a hacer la ablución. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرا اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. Bien, por ejemplo, si antes del rezo tenemos duda de que eso es un obstáculo o no es obstáculo, nuevamente, como habíamos hablado en el caso de que tenemos certeza en este caso, nuestro rezo, si es antes del rezo, va a tener problemas. Pero si es después del rezo, es correcto, digamos. Bien. Si es una persona que tiene muchas dudas, constantemente tiene dudas, debería no prestar atención, porque a veces, bueno, lo tenía, no lo tenía, fue antes, después, esto. En ese caso es preferible olvidarse, porque eso si no se hace un hábito después, y después ya dudamos hasta lo de lo que tenemos certeza. Entonces, en el caso de las dudas siempre se recomienda eso, tratar de, cuando se hacen muchas y se hacen frecuentes, no prestarle atención, de forma que no se vuelva un hábito y después no nos genere problemas a la hora de realizar nuestras obligaciones, digamos, porque también eso a veces se puede llegar a volver un motivo de que nuestras prácticas se vuelvan más pesadas o hacerlas sin la intención correcta, digamos. Es algo que pasa bastante, digamos. Bien, ¿cuáles son las cosas que invalidan la ablución? Vamos a ver, ya habíamos nombrado antes, pero no habíamos nombrado exactamente todas. ¿Qué anula la ablución? El orinar o defecar anula la ablución. La flatulencia, es decir, el gas que sale de los intestinos, también anula la ablución. El hecho de dormir al punto en que uno ya no escucha o no ve, algunos dicen que, bueno, hasta llega a ver algún tipo de sueño, alguna imagen, eso también anula la ablución. O, bueno, las cosas que nos hacen perder la conciencia, por ejemplo, un desmayo, la embriaguez, que sabemos que es haram, pero además nos hace perder la ablución, la locura, o algunos hasta dicen que un caso de ira muy grande, en el que ya no, por ejemplo, perdemos nuestra cordura, nuestra conciencia, también nos hace perder el vudú. Bien, a su vez, lo mismo que hace, que requiere que hagamos un baño completo, por ejemplo, Genovat, que lo vamos a ver la clase siguiente exactamente qué es, también eso rompe con el vudú, digamos, rompe con la ablución. O tocar un muerto, por ejemplo, una persona que está muerta, eso después nos requiere un baño completo. Pero también anula nuestra ablución, digamos. Bien. ¿Qué pasa cuando uno hace una ablución? Por ejemplo, yo digo, ahora voy a leer Corán, bueno, que prefiero irme primero a hacerme la ablución porque quiero poder tocar, no tener problema. Bien, ¿con esa ablución también podemos rezar? Sí, podemos rezar o podemos hacer cualquier otro tipo de actividad que requiera el vudú. Por ejemplo, o al revés, hago la ablución para rezar, ¿con eso puedo después leer el Corán? Sí, por supuesto, digamos. Si vamos a hacer un rezo mustahab o preferible, lo que sea, hacemos la intención para hacer un rezo mustahab, la ablución para hacer un rezo mustahab, ponemos la intención de ese rezo mustahab, aún así podemos hacerlo en cualquiera de los distintos prácticas. Es decir, con una vez que hagamos la ablución nos alcanza. O lo mismo, por ejemplo, simplemente hacemos la ablución por estar en un estado de pureza. Con eso nos alcanza para el Corán, para rezar y para el resto tipo de prácticas. Bien, el libro acá recuerda un pequeño punto que es importante, que dice que, por ejemplo, a la hora
de hacer revistas o panfletos o volantes, como decimos, flyers, dicen en inglés. Tratar de evitar que tengan escritas las palabras de Dios o de los profetas, porque sabemos que después va a caer al piso, la gente lo va a pisar, lo va a utilizar para cosas que no es lo que no es indicado, digamos. Con lo cual tenemos que tratar siempre de evitar a la hora de hacer revistas o panfletos o volantes o lo que fuese, que sabemos que van a pasar de mano en mano constantemente, evitar el escribir los nombres digamos, de Dios o de los profetas. Con lo cual no quiere decir que está prohibido, ¿no? Pero digamos, es preferible, muy preferible que no sea así. Bien, como último, esta lección es bastante larga, espero que no se haya cansado. Vamos a hablar de algunas cosas que son preferibles a la hora de hacer la obligación. Bien, la vamos a decir rápido. Por ejemplo, usar una cantidad no más de 250 centímetros cúbicos aproximadamente de agua a la hora de hacer la ablución. O sea, no derrochar agua a la hora de hacer la ablución, es muy preferible. Lavarse las manos antes, lavarse los dientes, aunque sea pasándose el dedo. Hacer como una especie de gárgara, es decir, hacer girar el agua, hacer curar el agua por dentro de la boca. Limpiarse la nariz, que hay una forma que es sunna, es decir, traducción profética, que es haciendo entrar, aspirando el agua 3 veces y haciéndola salir, digamos. Hay súplicas específicas, nosotros vamos a decir esta súplica cortita, que es Bismillahi wa billahi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahhirin. Eso es, por ejemplo, es bueno decirlo antes de hacer la ablución, o con un simple Bismillah también alcanza, pero es preferible. Hay otros, por ejemplo, la Sura Al-Qadr, es preferible decirlo. La Laylatul Kursi también es muy preferible decirlo en el momento de hacer la ablución. Después hay otros puntos pequeños, por ejemplo, a la hora de lavarse la cara, tener los ojos cerrados. El hecho de arrojar el agua desde arriba hacia abajo, digamos, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? O así. Para el hombre, hacerlo del lado de afuera, la ablución en el brazo, desde el lado de afuera primero y después para el lado de adentro, y para la mujer al revés, el lado de adentro y después del lado de afuera. Bueno, y hay otros muchos puntos, pero bueno, el hecho de tener tener presencia y la conciencia de lo que está haciendo, o sea, no estar pensando en que, se me termina el partido de fútbol, me tengo que ir a, no sé, el segundo gol de River, o de no sé de quién partido, o de Argentina, o de Colombia, de quien fuera, no. Preferible estar con la intención y con la conciencia de lo que estamos haciendo, digamos. Lo mismo que a la hora de rezar, ¿no? Pero en el caso de la ablución es muy preferible. Por último, las cosas que son aborrecibles con respecto al wudu. Bueno, el hecho de pedir ayuda a alguien más, el hecho de hacerlo en un baño, normalmente es preferible no hacer el wudu en el baño. A veces pasa que el lavadero o el lavatorio está separado del baño, en ese caso no habría problema, pero si está en el mismo lugar, por ejemplo, enfrente al inodoro, es preferible hacerlo en una cocina o en algún otro lado. Estamos hablando que es una acción aborrecible, no está prohibido, pero digamos es preferible no hacerlo de ese modo. Hacer el vudú con agua que se haya calentado por el sol, eso también no es bueno. Agua que de ella haya tomado, por ejemplo, un animal del que nos es prohibido alimentarnos de su carne, por ejemplo, un conejo, no sé, por ejemplo. Bueno, el perro ya de por sí es impuro, con lo cual hay otras condiciones, pero un gato, por ejemplo, un gato toma agua de ahí, es aborrecible hacer la ablución de esa agua, digamos. Y bueno, y por último, como siempre, vamos a mandar un saludo al profeta Muhammad. Esta clase ha sido muy larga, espero que me hayan podido seguir y que hayan entendido. Entonces, con un saludo al profeta Muhammad y a su descendencia purificada, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, vamos a terminar esta clase. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu ya Allah, ya qabil at-tawbat, ya sami' al-aswat, ya rafi' ad-darajat, ya wali al-hasanat.